Hoy tu pie está resbalando en trabajo, matrimonio, salud mental, emociones, finanzas. ¿Vas a permitirle a Dios que en su misericordia te sostenga? Hoy, a través del Salmo número 94, lo vamos a reflexionar. El Salmo 94, en el versículo 18, Dios nos dice: Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Acompáñanos a reflexionar juntas sobre este salmo, precioso salmo, donde de lunes a viernes compartimos un salmo al día. Dentro del grupo de WhatsApp, que es solo para mujeres, tú puedes compartir tus reflexiones y tus devocionales. Además, los lunes nos reunimos para realizar Biblia Creativa. Es un tiempo de reflexión de un salmo, hacemos nuestra creatividad y además tenemos un tiempo para compartir testimonios. Te invitamos a que formes parte de esta bonita comunidad y que también te integres y participes. Recuerden que es bien importante la participación de cada una de nosotras para poder nutrir lo que Dios nos habla a cada una de diferente manera, ¿verdad? Y los devocionales todos son únicos y exclusivos. No hay ninguno otro que se le parezca. Si deseas integrarte a nuestro grupo de WhatsApp, te pido de favor que nos envíes un mensaje para compartirte la liga y que puedas formar parte de esta bonita comunidad. Pues bienvenida, este ministerio se llama Nosotras en su Palabra. Tenemos estudios bíblicos, devocionales, solo para mujeres, para poder nosotros aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, para poderla llevar en acción, entenderla un poquito, ¿verdad? Y memorizarla, llevarla al corazón y ponerla en acción en nuestra vida. Acompáñanos. ¿Ya estás lista? ¿Tienes a la mano tu Biblia? Nuestra Biblia es versión Reina Valera 1960. Ya tienes tu marcatextos, tu cuaderno, tus stickers y lo que no puede faltar, un corazón dispuesto, atento y agradecido para aprender de la palabra del Señor. Amén. Miren, a través de los salmos podemos ver cómo los escritores, los salmistas, escriben sus emociones en la situación que están pasando, ¿verdad? A veces de alegría, a veces de gozo, a veces de tristeza, a veces de confusión, a veces algunos otros nos hablan del peligro de la muerte, de cómo enfrentar los problemas de la vida, nos enseñan a orar, son poesías, son cantos, pero también lo más importante y lo más bonito es que siempre la confianza está en Dios, siempre reconocen a Dios como su Salvador, como su refugio, como su gozo, como su roca firme. Y esto nos ayuda también a aprender cómo orar, cómo exaltar el nombre del Señor y cómo desarrollar y expresarnos en nuestras emociones. Pues bienvenida hermana, vamos a leer, vamos a dar lectura hoy al Salmo número 94. Este salmo cuenta con 23 versículos, acompáñanos. Salmo 94, oración clamando por venganza. Versículo 1. Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impios? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impios? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos les quitan la vida. Y dijeron, ¿no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad?
Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntarán contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Una oración clamando por venganza. Algunas veces, ¿verdad? En nuestra vida podemos sentir que a los que no se portan tan bien o a los que no recurren a Dios, pues aparentemente todo es felicidad, ¿verdad? Nada les preocupa, se salen, eh, oímos o podemos escuchar o creer, según lo que vemos, que se salen con la suya, que no sufren, que disfrutan la vida, ¿verdad? Y que aparentemente son más bendecidos o más prósperos que las personas que tratamos de andar en rectitud. Pero esto, hermanos, nos lleva a pensar, ¿verdad? Que de Dios nadie se burla, que de Dios nadie puede esconderse, que Dios tiene el control, ¿verdad? Él observa y Él conoce las intenciones de las personas impias. Y podemos ver aquí, ¿verdad? Oración clamando por venganza, nos dice aquí. Y dice estas preguntas que me llaman mucho la atención y que quiero que las repasemos, ¿verdad? El que hizo el oído no oirá, el que hizo los ojos no podrá ver. Obviamente sí, ¿verdad? Son preguntas retóricas para recordarnos a nosotros quién es nuestro Dios, en quién estamos confiando, ¿verdad? En quién está nuestra confianza. Y Dios no se molesta porque nosotros seamos sinceros eh, con Él, ¿verdad? Que seamos sinceros con Él, porque al fin de cuentas Él conoce nuestros pensamientos y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y aunque aparentemente ante nuestros ojos, ¿verdad? El impío o el pecador o el que no reconoce a Dios le vaya, entre comillas, bien, ¿verdad? A su tiempo cosechará lo que ha sembrado, ¿verdad? El impío a su tiempo cosechará lo que ha sembrado. Y Dios hará justicia, ¿verdad? Dios a su tiempo, Dios es un Dios justo y a su tiempo Dios hará justicia. Dice aquí, ¿verdad? El que castiga a las naciones no reprenderá. Sí, a su tiempo cada persona, ¿verdad? Vamos a pagar de acuerdo a nuestras obras. Dios va a obrar, va a hacer justicia, nos va a juzgar. Y vamos a dar lectura de comentario de los Salmos de Samuel Pagán. Este es un libro donde nos explica, nos da el contexto de cada salmo, de cada versículo y trae un contenido extenso, ¿verdad? De cada salmo. Nosotros solamente leemos una partecita, una porción para podernos dar una idea de lo que se trata el salmo. Este salmo es muy bonito porque muchas veces nosotros al ver la prosperidad de los malos o la prosperidad del pecador, de los impios, podemos cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué a ellos les va bien y a mí me va mal? ¿O por qué yo no soy tan bendecido como ellos? ¿O yo no soy tan favorecido? Pero que eso no nos inquiete, ¿verdad? Ni nos robe la paz. Bueno, vamos a dar lectura al comentario de los Salmos de Samuel Pagán, del Salmo 94, que dice así: oración clamando por venganza. El tema del Salmo 94 pone de manifiesto una vez más la dificultad teológica y práctica de reconciliar la bondad divina con las realidades de la vida. De un lado, relacionamos al Señor con conceptos gratos de justicia y equidad, y del otro vemos las injusticias y los dolores que se manifiestan en la sociedad. ¿Cómo es posible afirmar a un Dios justo en medio de un mundo lleno de injusticias y desesperanzas? ¿Qué significa hablar de la justicia divina y de las afirmaciones gratas de un Dios bueno cuando las realidades visibles de la existencia humana apuntan hacia las iniquidades y los problemas que caracterizan a la humanidad? Este Salmo 94 es una especie de reacción al poema anterior, al Salmo 93, que afirma el reinado divino. En efecto, es una manera de relacionar la teología que afirma la soberanía de Dios en la vida con las vivencias humanas que manifiestan
claras contradicciones e injusticias que son extremadamente difíciles de explicar. En este nuevo poema, que incluye varias imprecaciones y algunos deseos de venganza, se enfrentan el doloroso realismo de las sociedades y la confianza plena en Dios. Se anteponen las vivencias humanas llenas de maldad y la esperanza en el Señor, que responde al clamor sentido y desgarrador de la gente de fe. Las invocaciones de venganza se encuentran con alguna frecuencia en el Salterio. Son expresiones que surgen son expresiones que surgen de lo más profundo e íntimo del espíritu humano. Son clamores intensos y sentidos, son gritos desgarradores de personas que imploran la intervención de Dios para que les haga justicia, más que la expresión irracional de unos deseos impropios de venganza, fundamentados en la inmadurez, la frustración y la impotencia. Los salmos imprecatorios son oraciones que imploran la manifestación plena y grata de la justicia divina. Este salmo es un buen ejemplo de este tipo de clamor sentido por la revelación de la justicia divina. No es venganza impropia, irracional o caprichosa, que no perdona la que pide el salmista, sino la intervención divina que propicie la manifestación plena de justicia, que es el restablecimiento del orden divino que ha sido violado e interrumpido por las acciones injustas de la gente arrogante. El género literario de este salmo es de petición o de súplica individual. También puede entenderse como una oración colectiva que se articula en la voz de un salmista, que revela un contexto judicial. El ambiente literario y psicológico del poema puede muy bien relacionarse con alguna reunión donde están presentes varios jueces corruptos ante personas que injustamente reciben los resultados de esos actos impropios y discriminatorios. El autor del Salmo puede haber sido una de esas personas heridas que claman a Dios por la implantación de la justicia. Un adorador que, al verse huérfano de seguridad en las instituciones humanas, se allega a Dios para reclamar su intervención redentora y justa. Por la naturaleza universal y general del tema expuesto por el Salmo, es muy difícil precisar una fecha exacta de composición. Sin embargo, y si los enemigos a los que alude el poema son las naciones enemigas, quizá una referencia a Babilonia y a los pueblos que le apoyan. Entonces, este salmo debe ser ubicado en el periodo post-exílico. Este salmo no tiene título hebreo. El análisis del poema necesita identificar y afirmar su unidad literaria, que en este salmo no es tan evidente. Sin embargo, aunque su organización interna es compleja, se puede identificar por lo menos 4 secciones básicas. Esas secciones revelan las prioridades temáticas que el autor desea afirmar y destacar. Una estructura literaria del salmo es la siguiente. Del versículo 1 al 7, la súplica al Dios de las venganzas. Del versículo 8 al 15, el mensaje a la gente malvada y al pueblo. Versículo 16 al 21, afirmaciones de esperanza en las intervenciones de Dios. Y de los versículos 22 al 23, una expresión de confianza en el Señor. Una forma alternativa de ver la estructura poética del Salmo, que evalúa la oración con una estructura quiástica o paralela, es la siguiente. Introducción temática, versículos 1 y 2. Versículos 3 al 7, las lecciones de las personas injustas. Del versículo 8 al 11, mensaje a la gente necia. De los versículos 12 al 15, la dicha del ser humano, está su confianza en el Señor. De los versículos 16 al 19, mensaje a las personas malvadas. Y de los versículos 20 al 23, la esperanza de la gente justa. Dice aquí, ¿verdad? Y me llamó esto la atención que dice Samuel Pagán en su libro, que este clamor de venganza no es por algo caprichoso o por algún gusto personal, ¿verdad? Sino reclamando la justicia divina de Dios, la intervención divina de Dios, de que Él no va a tomar venganza por sus propias manos, ¿verdad? Él no va a tomar venganza por las injusticias que está viendo, como dañan al huérfano, a la viuda, al necesitado, sino es una intervención divina, pidiendo la intervención divina, haciendo justicia ante estos actos abominables, ¿verdad? De
de burla, de aprovecharse de la gente, ¿verdad? Y esto es algo que debemos entender, que Dios es un Dios justo, ¿verdad? No es un Dios de pelea o de que desee el mal para las personas, sino que es una acción de justicia. Por eso el salmista le pide a Dios su intervención, clamando venganza, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura. ¿Me acompañan? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, por favor déjenmela dentro de las redes sociales o dentro del grupo de WhatsApp. Los vamos a leer, los vamos a estudiar y les vamos a dar respuesta, ¿verdad? Me encantaría saber cuál es su opinión, cuál es su comentario, su duda, su situación, ¿verdad? Si alguna vez usted ha clamado por venganza, si usted alguna vez ha orado al Señor por eh, alguna petición, ¿verdad? Haciendo justicia, que usted vea la injusticia que se está impartiendo. Eh, yo creo que todos tenemos alguna experiencia de injusticia en nuestra vida o que hemos visto muy de cerca y cómo necesitamos el poder y la mano de Dios, ¿verdad? Obrar en nuestras vidas. Y si usted también tiene algún testimonio que nos quiera compartir de cómo Dios la ha librado de la injusticia de las manos del hombre, ¿verdad? El hombre, por lo general, ¿verdad? Su esencia caída, pues es una actitud de injusticia. Eh, Puede haber mil formas, ¿no? Mil formas de injusticia. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que Dios nos proteja y nos guarde. Y si usted tiene algún testimonio que nos quiera compartir, pues es bienvenido, ¿verdad? Por favor, coméntemelo y le vamos a dar una retroalimentación. Cuéntenos si ya pasó por alguna situación de injusticia, cuál fue su reacción, qué es lo que hizo, ¿verdad? Muchas veces cuando vemos acciones de injusticia, pues nuestra primera reacción es nuestra carne, ¿verdad? El enojo, el querernos defender por nuestras propias manos, nuestro propio entendimiento, pero ¿qué es lo mejor? Reaccionar con nuestras propias manos, complicando más las cosas, con nuestro propio enojo, nuestro propio eh, desacuerdo, o permitir que Dios obre en nuestra vida. Esa es una pregunta interesante de realizar, ¿verdad? Que cuando estamos viviendo esa situación difícil, de injusticia total, ¿verdad? Viendo cómo abusan las personas de los más débiles, del huérfano, de la viuda, del necesitado o de las personas menores, ¿verdad? Entonces, en edad y en cargos y en todas las áreas puede haber injusticia, ¿verdad? Entonces, platíqueme, cuénteme y cómo hemos actuado, ¿verdad? Qué errores hemos cometido y qué cosas nos conviene hacer como personas, ¿verdad? Muchas veces decimos, me pasó esto, actúo así, pero hoy que lo veo de lejos, ya no lo haría, opinaría diferente, lo haría de una situación diferente, ¿verdad? De una manera diferente y dejando que Dios obre en nuestra vida. Es complicado, ¿verdad? Es muy complicado y necesitamos definitivamente de la ayuda de Dios para podernos frenar, para poder contemplar la situación de diferente manera. Necesitamos del poder y de la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a dar lectura al comentario bíblico de Charles Spurgeon que nos dice así. Esta es la oración de un hombre de Dios en gran angustia, destacándose por Dios en un día malo. Cuando el pueblo del Señor estaba muy oprimido y el honor de Dios estaba siendo pisoteado, uy, este es otro punto, y el honor de Dios estaba siendo pisoteado ante los ojos, ante la vista de todos, la oración brota de un corazón oprimido que lucha contra una gran dificultad. El versículo 1 nos dice, Señor Dios, Jehová, los hombres de Dios en problemas se deleitan en invocar el nombre de Dios, el nombre del Señor. Su mismo nombre es una fortaleza para ellos. El infinito Jehová, el Dios fuerte, el Señor Dios. ¿A quién pertenece la venganza? A quien pertenece la venganza es una afirmación. Dios, a quien pertenece la venganza, muéstrate. La venganza no nos pertenece. No es correcto que un particular intente vengarse, pero la venganza es del juez justo, que dará a todos, la debida recompensa del bien o del mal. Por lo tanto, mi apelación es al tribunal del banco del rey, o más alto aún, al rey mismo. Oh Dios, a quien le pertenece la venganza, muéstrate a ti mismo. Cuando abunda la falsa doctrina, solo Dios puede dejarla. Todos los esfuerzos de los fieles serán inútiles sin él. Versículos 2 al 4. Levántate, juez de la tierra, da recompensa a los soberbios,
Señor, ¿hasta cuándo los impios? ¿Hasta cuándo triunfarán los impios? ¿Hasta cuándo hablarán y hablarán cosas duras? ¿Y se jactan de sí mismos todos los que hacen iniquidad? Esa expresión esa expresión de cuánto tiempo, repetido 3 veces, es muy triste. Parece convertirse en una especie de aullido o lamento. Pero un hijo de Dios, cuando ve que las cosas van mal en el reino de su Señor, debe impacientarse un poco y compite con su Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo lo soportarás? Los mismos triunfos de los impios y las cosas duras que dicen, con las que parecen burbujear como fuentes. ¿Por qué es esa la fragua del término? Decir y hablar. ¿Qué se usa aquí? Conmueven el corazón del hombre de Dios a sus mismas profundidades. Él se las arregla solo y se entristece delante de Dios, y todo corazón le grita: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hablarán y hablarán cosas duras? ¿Se jactan de sí mismos todos los que hacen iniquidad? Quebrantan a tu pueblo, el Señor. Quebrantan a tu pueblo. Hay una fuerte súplica. Escuchen esa declaración, porque el Señor de los ejércitos dice a su pueblo: el que os toca, toca a la niña de mis ojos. En los días de persecución, los santos oran fervientemente de esta manera. Quebrantan a tu pueblo, Jehová, pidiendo ayuda, ¿verdad? Pidiendo consolación. Versículos 5 y 6. Quebrantan a tu pueblo, oh Jehová, que aflige a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero, matan al huérfano. Esto hizo que la apelación fuera aún más fuerte, porque Dios es padre de huérfanos y juez de viudas. Sin embargo, dice el Señor, no verá, ni el Dios de Jacob lo considerará. Sin embargo, este mismo Dios de Jacob vino al atribulado patriarca en Jacob y lo bendijo allí, y dijo a los reyes paganos: no toquéis a mis ungidos, ni hagas daño a mis profetas, de modo que puede ser cierto que él no ve. Y miras lo que hago con los impios a su pueblo. Se atreven a decirlo y se vuelven más descarados en su pecado a causa de su infidelidad. Se jactan de la maldad que hacen. Dice el versículo 8, entiendan todos los del pueblo. Aquí el querellante se convierte en profeta, y después de haber hablado con Dios, ahora habla a los hombres. Comprendan, groseros, que así se puede traducir la palabra cerdos entre el pueblo. ¿Cómo dice el versículo 8? Dice así: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos. Entended, ¿verdad? Dice el versículo 9: y nosotros necios, y ustedes necios, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo la oreja no oirá, el que formó el ojo no verá. Dices que Dios no ve, que no mira. Pero ¿cómo puede ser eso? Estás loco por hablar así. El que dio a los hombres el sentido del oído no puede oír él mismo. El que dio la vista no puede ver. El que con trascendente habilidad moldeó el ojo y formó el oído, que moldeó la naturaleza a su voluntad, no verá y no oirá. Vana esperanza. Su ojo examina de inmediato todo lo que llena el espacio de la creación. Él ve nuestros pensamientos y marca nuestros caminos. No conoce límites de tiempo ni de lugar. Versículo 10. El que castiga a las naciones no corregirá. El que juzga a las naciones lee el libro de la providencia y ve cómo hace justicia a una nación tras otra. Así que no corregirá al hombre individual. Sí, ¿verdad? Si él tiene el control, el derecho, y él pone a cada uno en su lugar, a él no se le escapa nada. De acuerdo al versículo 10, nos dice: el que enseña conocimiento al hombre. Si miran sus Biblias, verán que los traductores han puesto aquí las palabras no sabrá. Están impresas en cursiva porque no están en el original. El original es muy brusco. Es como si el salmista hubiera dicho: estoy cansado de discutir contigo. Puedes hacer tu propia inferencia. Los dejaré para que lo hagan por ustedes mismos. Tan tontos como son. No necesito sacar la inferencia por ustedes.
Él enseña al hombre conocimiento. ¿Sabe realmente el hombre algo a menos que Dios le enseñe? Adán fue enseñado por Dios al principio y cada partícula de ciencia verdadera que el hombre conoce ha sido impartida por Dios. No digo que Dios sea el autor de la ciencia de hoy. Mucho de eso proviene evidentemente del hombre, pero todo el verdadero conocimiento nos lo imparte Dios, el que enseña al hombre el conocimiento. ¿Piensas y sueñas que Él mismo no lo sabe todo? Pues si Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Que no conocerá todo lo del hombre, todas las intenciones, todo el corazón, todo el pensamiento del hombre, pues Dios lo sabe, ¿verdad? Versículo 11. ¿No lo sabrá? El Señor conoce el pensamiento de los hombres, que son vanidad. Sabe que los hombres son vanidad, que son, según una traducción, un vapor. Los hombres mismos no son más que vapor. Pero en cuanto a sus pensamientos, su intelecto, su capacidad para pensar de lo que muchos hombres están más orgullosos, ¿qué piensa Dios de esto? Qué maravilloso parece ser el pensamiento moderno. Pero escuche esto, el Señor conoce los pensamientos del hombre, que no son nada. La vanidad es una negación, es una burbuja, es una cosa levantada que no tiene sustancia. El Señor conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. En realidad así es, ¿verdad? El hombre en sí todo es vanidad. Abajo del cielo todo es vanidad, ¿verdad? Dice Eclesiastés. Salmos 94, versículo 12. Bienaventurado el varón a quien castigas, Señor, y enséñale según tu ley. Estas son dos cosas que van bien juntas, una vara y un libro. Ningún hombre aprende mucho sin la vara. Y el libro, bienaventurado el hombre a quien tú castigas. El libro nunca se entiende correctamente sin algunos toques de la vara. Pero el libro debe estar allí también y le enseña, fuera de tu ley. Porque si todo fuera vara y no libro, habría muchas llagas, pero no habría aprendizaje. Tienes los dos juntos, mi querido amigo. Ha estado últimamente mucho con el libro en su rincón y mucho con la vara sobre su cama. Bien, entonces eres un hombre bienaventurado, porque el salmista dice, bienaventurado el hombre a quien tú castigas, oh Señor, y le enseñas según tu ley. El versículo 13 dice, para que les des descanso de los días de adversidad, hasta que se cava la fosa para los impios. En esos días las virtudes tranquilas no se aprecian tanto como deberían. Los hombres siempre están ocupados, deben estar siempre al trote. Pero bienaventurado el hombre a quien el libro y la vara le enseñan tanto que llega a un santo quietísimo y aprende a descansar. El mejor restén es el mejor trabajador. El que sabe sentarse a los pies de Jesús sabe trabajar mejor para Jesús que si estuviera continuamente corriendo y estorbando por mucho servicio. Nunca aprendamos el secreto de este reposo solo con el libro o solo con la vara, pero la vara y el libro juntos nos enseñan a descansar de los días de adversidad. Nos enseñan a no tomarnos demasiado en serio el presente, a no preocuparnos por las cosas como son hoy, sino a pensar en lo que sucederá en ese día en que los justos serán recompensados. Y cuando el poderoso cazador habrá atrapado su adversario y el nuestro, cuando el pozo sea acabado para los impios y el poder de Satanás sea destruido para siempre. Necesitamos, dice de verdad, bienaventurado el varón a quien tú, Jehová, corriges y con tu ley lo instruyes. Y qué bonito me dice esto, ¿verdad? De que necesitamos el libro, o sea, la palabra del Señor, y necesitamos también la corrección del Señor, la vara, para que los dos juntos, ¿verdad? No se puede servir al Señor si no has pasado por la vara anteriormente. El pasar por la vara hace que reconozcamos más a Dios, ¿verdad? Hace que nos entreguemos más a Dios, que lo amemos más a Él. Y sin batallas no hay victorias. Entonces, a través de las pruebas, a través de las crisis, a través de las tormentas, ¿verdad? De lo que podamos vivir en el día a día, de las dificultades, podemos rendirnos más al Señor. Y Dios a quien ama corrige como un buen padre, ¿verdad? Entonces es necesaria nuestra corrección, es necesario nuestro sufrimiento
para poder crecer, para poder madurar, para poder valorar lo que el Señor nos ha dado, la salvación que tenemos en Él, ¿verdad? Porque el Señor no desechará a su pueblo. Él puede derribarlos, pero nunca los desechará. Tampoco abandonará su herencia. Incluso los hombres no renunciarán a su herencia. Este es especialmente el caso entre los judíos. Recuentas cómo Nabot no vendería su herencia, antes moriría, y el Señor no abandonará su herencia. Hay una obligación sagrada sobre su pueblo que nunca podrá romperse y nunca lo abandonará. Nunca Dios abandonará a su pueblo, nunca Dios abandonará a sus hijos, a los que le buscan, a los que desean estar con Él, a los que le temen, a los que le sirven, ¿verdad? Versículo 15. Pero el juicio volverá a la justicia, y todos los rectos de corazón lo seguirán. Los malvados pueden ser los rayos superiores de la rueda en este momento, pero pronto serán los rayos inferiores. La verdad puede estar a la vista hoy, pero ella estará sobre ellos mañana. Las revoluciones de las ruedas de la providencia producen extraños cambios. Espere, trabajo, reloj, porque el Señor arreglará las cosas a su debido tiempo. Tengamos paciencia, ¿verdad? El Señor va a poner en su lugar a cada quien. El Señor no se le escapa nada. Entonces tengamos paciencia, tomemos nuestro reloj, esperemos sentados que el Señor está trabajando. Versículo 16. ¿Quién se levantará por mi contra, los malhechores, o quién me defenderá contra los que hacen iniquidad? ¿Quién se levantará por mí? ¿Quién me ayudará si no es el Señor? El salmista pide ayuda, pero no obtiene respuesta del hombre. Ya a veces, el hombre de Dios tendrá que estar solo, y esta es una educación para él. Bienaventurado el que ha aprendido a colgarse del brazo desnudo de Dios. Está mejor sin sus amigos terrenales que con ellos. Aquí está la respuesta a la pregunta del salmista. Y pues muchas veces así nos sentimos, ¿verdad? Las personas no nos entienden, no comprenden nuestro expresar, a veces no, tal vez también nosotros a veces no sabemos eh, cómo desmenuzar lo que sentimos, las situaciones que estamos pasando, lo importante que es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ciertas situaciones. Y para la gente muchas veces lo puede minimizar o te pueden decir algún consejo que nada que ver. Entonces, qué importante es tomarnos de la mano directamente de Dios, ¿verdad? Tomarnos directamente de Él y que Él nos ayude a pasar esas pruebas y esas crisis, ¿no? A pasar esas pruebas y esas crisis y que nos mande esos ángeles o esas personas que puedan también ser de apoyo, de ayuda o de crecimiento espiritual también. El salmista pide ayuda, pero no obtiene respuesta del hombre. A veces el hombre de Dios tendrá que estar solo y eso es una educación para él. Bienaventurado el que ha aprendido a colgarse del brazo desnudo de Dios. Está mejor sin sus amigos terrenales que con ellos. Aquí está la respuesta a la pregunta del salmista. A menos que el Señor hubiera sido mi ayuda, mi alma casi habría permanecido en silencio. Puede que seas uno de los mejores siervos de Dios y sin embargo esa puede ser tu experiencia. Aquí hay otro testimonio al que muchos de nosotros podemos unirnos. La soledad, ¿verdad? El caminar solo, sabiendo que Dios está contigo y siendo de apoyo para el que lo necesite. Entonces decíamos que muchas veces cuando vamos de la mano del Señor, ¿verdad? Tenemos que caminar nosotros y Dios. Y ya con eso es suficiente, ¿verdad? No esperar nada de nadie, sino todo esperarlo de Dios. Porque ¿quién no se ha decepcionado de algún amigo, de alguna amiga, de algún ser querido, de alguien que te rodea, que tú pones tu confianza en esa persona y cuántas veces no salimos decepcionados, lamentados o traicionados tal vez? Entonces, pues hay que confiar solamente en el Señor, poner nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Versículo 18, versículo 18. Cuando dije, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sostuvo. Mi pie se había deslizado debajo de mí, estaba caído,
Y entonces, aún entonces pusiste debajo de mí tus brazos eternos. Tu misericordia, oh Señor, me sostuvo. El Señor nos sostiene día con día, ¿verdad? Tu misericordia, Señor, nos ha sostenido. Y qué bonito es esto, ¿verdad? El saber que el Dios es el que te sostiene, es el que te levanta, es el que te mantiene firme día con día, ¿verdad? Esperando, siguiendo adelante ante las adversidades que enfrentamos en el día a día. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones deleitaban mi alma, mis pensamientos. Así que algunos leen este versículo, parecen entrelazados y entrelazados como las muchas ramas de un árbol. Yo mismo no puedo distinguirlos, están enredados. Pero el pájaro ha aprendido a sentarse entre las ramas y cantar. Tus consolaciones alegran mi alma. Hay pensamientos de dolor, pensamientos de miedo, pensamientos de decepción, pensamientos de abandono, pensamientos de un corazón quebrantado. Todo tipo de pensamientos, pero el consuelo de Dios llega y nos deleita el alma. ¿Sabes lo que es? ¿Lo has experimentado? Ser abatido, pero no destruido. Ser turbado y sin embargo estar feliz. ¿Cómo tristes? Dice Pablo. Alégrense, gócense, pero siempre gozosos. Con lo que cual un viejo divino comenta que es tan doloroso, casi doloroso, pero no es como siempre regocijándonos, como siempre regocijándonos. Pero hay una alegría real en medio de un dolor aparente. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones deleitan mi alma. Versículo 20. ¿Te juntarán contigo el trono de iniquidad que hace daño por ley? Señor, ¿estás de su lado? No. Y como no estás de su lado, no me importa quién lo esté. Mientras no ayudes a la iniquidad ni a la maldad, pelearé la batalla. Versículo 21 y 22. Se reúnen contra el alma de los justos y condenan la sangre del inocente. Pero el Señor es mi refugio, y mi Dios es la roca de mi refugio. Se aleja de su Dios como solía esconderse en la cueva de Adulam, fuera del alcance de sus enemigos. Y luego se sienta en paz a cantar. Salmos 94, 23. Y traerá sobre ellos su propia maldad, y los destruirá por su propia maldad. Sí, el Señor nuestro Dios los destruirá. El mal se consume a sí mismo, ¿verdad? Aquí lo vemos claramente en este versículo número 23, que nos dice, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. La maldad se consume a sí mismo, y en su propia maldad Dios los destruirá. Su propia maldad, lo que ellos mismos hacen, será usada para su destrucción, para su muerte, ¿verdad? Y que Dios nos libre, ¿verdad? De esas personas también. Y que Dios nos haga, si caemos en injusticias, que Dios sea el que nos haga justicia, ¿verdad? Que Dios sea nuestro justiciero. Que Dios sea el que ponga orden en nuestra vida y que no nos permita, ¿verdad? No nos permita caer en esas situaciones tan difíciles que muchas veces en este mundo podemos ver, ¿verdad? Que Dios guarde nuestras vidas y Dios guarde la de nuestros hijos también, ¿verdad? Amén. Pues está muy bonito el salmo, a pesar de que el título era como que, ¿cómo venganza, verdad? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios venganza? Pero es una venganza justa, no es una venganza de alevosía, de ventaja o de querer hacer sentir mal a las personas, sino una justicia recta, donde el impío pague su misma maldad, ¿verdad? Bueno, pues vamos a terminar con este tiempo. Gracias por estar aquí, es un gusto. Vamos avanzando. Ya estamos pues terminando la segunda parte de nuestro Salmos, de nuestro estudio bíblico de Salmos. Si Dios quiere, terminamos para agosto aproximadamente. Entonces me da mucho gusto que sigamos avanzando. Las invito a seguir perseverantes, constantes, afirmadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Hicieran, ¿verdad? Un videíto donde han hecho todos sus devocionales, todos sus estudios para compartirlo y que podamos deleitarnos también, ¿verdad? Con ustedes del trabajo, de lo que Dios nos ha hablado, de lo que hemos hecho día con día y que la palabra de Dios no regresa vacía, hermanas. Estos estudios, aunque son muy básicos, ¿verdad? No son tan profundos, eh, nos están dejando algo en nuestra vida, nos están motivando a seguir adelante, a aprender de la palabra de Dios y es importante seguir caminando firmes de la mano
dice aquí de la mano desnuda de Dios, ¿verdad? De la mano, mano con mano, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Vamos a terminar con una oración, como siempre, y de todo corazón, muchas gracias. Seguimos adelante en nuestros estudios devocionales. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro corazón con paz, con entendimiento, con esa confianza en ti, Padre, sabiendo que tú eres nuestro vengador, que tú eres nuestro justiciero, ¿verdad? El que hace justicia para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir confiando en ti plenamente, Señor. Que pase lo que pase, cualquier circunstancia, cualquier situación que parezca injusta, Señor, poderla rendir ante tus pies, sabiendo, Señor, que tú peleas nuestras batallas, que tú eres ganador. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de cada una de mis hermanas dentro de este estudio, que nos sigas ayudando, Señor, que nos sigas fortaleciendo, nos sigas motivando, Señor, a seguir adelante con tu palabra, perseverando constantes con cada estudio, y que bendigas la vida de nuestra familia, bendigas nuestros hogares, bendigas también la vida de nuestros esposos, y que podamos, Señor, algún día unidos poder eh, alabarte y bendecir tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén, hermanas. Acabamos de terminar este Salmo número 94. Gracias a Dios. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana con el Salmo número 95. Muchas gracias por todo su apoyo y seguimos avanzando en la preciosa palabra del Señor. Un abrazo a todas. Dios me las bendiga. Hasta luego.